La novela no es de mi autoría. Todos los derechos pertenecen a su creador. Video creado por Audionovelas Isekai. Con traducción al inglés realizada por InfiniteNovelTranslations.net. Capítulo 01 Historia 71. Batalla decisiva 11. El origen de una leyenda, comienzo. A excepción de los Zoan, a quienes se les encomendó la persecución, la mayoría dejó de perseguir al poco tiempo. El esfuerzo de persecución, naturalmente, se ralentizó ya que todos los soldados que habían tardado en escapar fueron derrotados. Los que se detuvieron en el lugar se miraron unos a otros por un breve momento. Durante ese tiempo, solo el sonido de su respiración áspera fue audible en voz alta, sin pronunciar ninguna palabra. Era como si estuvieran dentro de una ilusión o un sueño, temiendo que explotara y desapareciera una vez que dijeran algo. ¿Ganamos? Una voz tímida escapa de la boca de alguien después de que pasó bastante tiempo. Tomando eso como el comienzo, todos comienzan a hablar uno tras otro. ¿Ganamos, verdad? En realidad, ¿realmente ganamos? No es un sueño, ¿verdad? ¿Ganamos, no? A medida que el sentimiento real de su propia victoria los inunda, la pasión llena sus voces. Ganamos. Sí, lo hicimos. Es nuestra victoria. En ese momento estallaron los victores. Todos lucen encantados, demostrando su alegría con expresiones alegres, levantando los puños en el aire, pisando fuerte y abrazando a la persona que está a su lado. Estando entre ellos, el cuerpo de Shiemul también tembló de éxtasis y gritó. «Lo lograste, Soma. Como se esperaba de mi maestro del ombligo. Nada menos de ti, Soma». Mientras escucha su voz, Souma, que estaba atado a la espalda de Jaangil, respira aliviado. Pensó que tenía que responderle a Shiemul, pero en lugar de la alegría por la victoria en la batalla, la fatiga y el cansancio físico ahora que finalmente había terminado ganaron. Todo el poder abandonó a Souma y se sintió muerto de cansancio, pero cuando la cuerda que sujetaba su cuerpo se cortó repentinamente, terminó cayendo al suelo, aterrizando sobre su trasero. Colocando sus manos a ambos lados de Souma, quien fruncía el ceño por el dolor de que le golpearan el trasero, Jaangil lo levantó fácilmente. Y luego pone al sorprendido Souma sobre su hombro, efectivamente dándole un paseo en el hombro. Shiemul, que captó la intención de Jaangil, levantó los brazos en el aire y gritó en voz alta. Alabado sea el nombre de Soma. Alabado sea Soma que nos dio esta victoria. Tras las palabras de Shiemul, todos de repente miran a Souma. Y luego, después de un latido, levantan los vítores más grandes hasta el momento. Soma. 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 Todos los presentes gritan el nombre de Souma, dando rienda suelta a un entusiasmo salvaje. Sin embargo, contrario a su entusiasmo, Souma solo se siente nervioso y no logra darles ninguna respuesta. Recibir felicitaciones por una victoria es un papel importante para un comandante. Como Souma no intenta hacerlo, Jaangil inclina la cabeza hacia un lado confundido. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y responde a todos. Ve, bájame rápidamente. Por favor, bájame. La insistencia de Jaangil solo aterrorizó a Souma. Jaangil, quien comenzó a pensar que el estado nervioso de Souma era terriblemente sospechoso, de repente sintió que el área de su nuca se mojaba. Y... no me digas. Tú y el rostro de Souma se contrae y se pone rojo de vergüenza por las palabras de Jaangil. Lo siento mucho y... al ver una batalla de cerca por primera vez, Souma se volvió incontinente debido al miedo abrumador. Pero incluso Souma puede leer el rostro de Jaangil, el rostro de un dinosaurio que suele ser difícil de leer para un humano, que tiene una tendencia a cambiar abruptamente. Es por eso que te dije que me defraudaras rápidamente, debido a que Souma está a punto de llorar debido a sus excesivos sentimientos de remordimiento. Jaangil cierra la boca con fuerza con la forma de X. ¿Qué pasa, Soma? Como Shiemul sospechaba del intercambio de los dos, le pregunta a Souma mientras lo mira. Debido a eso, el rostro de Souma se tiñe de rojo por la vergüenza, y solo agita las manos con pánico, incapaz de responder. Después de mirar alternativamente a Shiemul, que inclina la cabeza hacia un lado con curiosidad, y Souma, Jaangil exhaló por la nariz grandiosamente como si suspirara. Quédate así hasta que se seque. Aparentemente bastante sorprendido por las palabras de Jaangil, Souma parpadeó. Dado que pensó que seguramente sería arrojado al suelo por la ira, Souma dudó preguntándose qué responder. Debido al desconcierto de Souma, Jaangil dijo con amargura. No se puede evitar. A menudo sucede en la primera campaña de uno. Sintiendo algo por la forma en que Jaangil dijo esto, Souma pregunta tímidamente. Posiblemente, Jaangil también. No seas estúpido. No hay forma de que yo haya hecho algo así. Luego, después de murmurar algo en voz baja, susurró. Fue solo un poco, realmente solo un poco. Souma terminó sin querer riéndose un poco.
Jaangil se pone nervioso debido a eso. No. Es solo un ejemplo. En lugar de eso, date prisa y responde a todos. Siendo molestado por Jaangil, Souma levantó su mano derecha tímidamente. Como reacción, estallan vítores llenos de pasión. Los Zoan, los enanos, los dinosaurios, los duendes y los arpías, todos tenían rostros alegres y repetían apasionadamente el nombre de Souma. Soma. 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 Souma respondió agitando con fuerza y amplitud su mano derecha con las mejillas teñidas de rojo, no por vergüenza, sino por la emoción. Algo caliente brota dentro del pecho de Xiemul, quien miró a su maestro del ombligo mientras le rendía homenaje mientras entrecerraba los ojos como si mirara el sol brillante. El niño humano, que estuvo a punto de morir en ese oscuro calabozo, ha llegado al punto de ser admirado con fervor por un gran número de personas, sin importar su raza. ¿Quién podría haber imaginado eso? Incluso Xiemul probablemente se habría reído si le hubieran contado esa historia en esa mazmorra. Pero, si es ahora, ella puede creer en ello. Estoy bastante seguro de que Soma se convertirá en una leyenda. Una leyenda, añorada por todos. Esa convicción se arraigó dentro de Xiemul. Pero justo en ese momento, Souma pierde el equilibrio mientras se deja llevar por toda la emoción, y parece como si estuviera tambaleándose del hombro de Jaangil. Xiemul estaba muerto de miedo por eso, pero Souma inmediatamente arregló su postura y reveló una sonrisa avergonzada mientras sacaba un poco la lengua, como si disimulara su error. Xiemul suspiró y se encogió de hombros con aire de alivio. Caray, mi Nabel Master es algo descuidado y problemático. Simplemente no puedo quitarle los ojos de encima. Sí, como era de esperar, no es bueno sin mí. Al darse cuenta de que Xiemul está de acuerdo consigo misma de esa manera, Souma la llama. ¿Qué pasa, Xiemul? Souma pregunta con una voz lo suficientemente alta como para no perder contra los aplausos. Xiemul responde levantando la voz también. Soma, mirándote, eres totalmente poco confiable. Eres inútil sin que yo esté cerca después de todo. Souma abrió los ojos un poco, obviamente sorprendido, y luego mostró una sonrisa traviesa. Haz tu mejor esfuerzo apoyándome entonces, ¿de acuerdo? Debido a esta refutación inesperada de Souma, ahora es el turno de Xiemul de mirar con asombro. Después de un breve momento, Xiemul sufre un ataque de risa y termina riéndose a carcajadas. Dios mío, eres realmente algo. Como si se contagiara de la risa de Xiemul, Souma también estalla en carcajadas. Con los dos riendo jugando el papel central, los vítores que celebraban la victoria continuaron sin mostrar ningún indicio de que terminarían pronto. Bueno, yo nunca. Para él realmente haber ganado con ese general Darius como oponente, de pie sobre la muralla de Volnis y mirando el campo de batalla, Marchronis murmuró mientras estaba parcialmente estupefacto. Además del discurso que fascinó a personas de varias razas, Soma, que posee un pensamiento fuera de la norma que no puede ser captado por el sentido común, eligió la única posibilidad que le permite incluso ganar contra el general Darius. Sin embargo, no era más que una posibilidad. En realidad, la posibilidad de éxito probablemente no era ni siquiera de 1 en 10.000. Sin embargo, una vez que miras los resultados, anuló una diferencia en el poder de combate que era mayor de lo esperado y realmente salió victorioso. Si no puedes llamar a eso un milagro, no sé de qué otra forma podrías llamarlo. Estoy seguro, es una casualidad. Algo así como que el general Darius perdiera y... Setius, de pie junto a Marchronis, dijo eso como si estuviera escupiendo. Al final, parece que un soldado, que sirvió a Olmea, no puede aceptar fácilmente la derrota del general Darius. Sin embargo, a pesar de que esas palabras estaban llenas de una cantidad sustancial de quejas de un mal perdedor, había algo de verdad en ellas. En el futuro, Souma, quien escuchó la predicción del general Darius antes de la batalla de un prisionero de guerra, deja atrás las siguientes palabras. El plan de esa época fue una medida desesperada tomada bajo la presión de la necesidad, ya que nos superaban en número en gran medida. No, lejos de ser un último recurso, no era más que una gran apuesta. Y por casualidad realmente valió la pena. Si los números de la fuerza punitiva fueran menores incluso en la más mínima cantidad y si mis tropas hubieran sido un poco más de lo que habían sido, probablemente me habría movido de acuerdo con la predicción del general Darius. Obviamente claro por estas palabras, Souma sabía mejor que nadie que la victoria en esta batalla, que luego se llamó Batalla Decisiva de Volnis, se debió a una gran cantidad de suerte. Pero, a pesar de lo que declara Marchronis, podría haber sido una casualidad, pero una victoria es una victoria. No tiene sentido negar el resultado de algo que ya sucedió. Y, sin embargo, Setius argumenta con vehemencia, sin embargo, tal casualidad nunca volverá a suceder.
Se enviará una nueva fuerza punitiva de inmediato, y se decidió que esos tipos perderán esta vez con seguridad. ¿De dónde van a juntar esa nueva fuerza punitiva? Aún queda un ejército nacional de más de 10.000 soldados en Olmea. Si reúnen a todos los señores feudales, ese número probablemente crecerá aún más, tanto que las personas como ellos no serán dignas de mención. Marchronis niega con la cabeza ligeramente. La mayor parte del ejército de Olmea se ha desplegado en la mitad oriental del país para mantener a Rumanía bajo control. No se pueden mover a menos que mejore la relación con Rumanía. El resultado de esta batalla probablemente llegará pronto a Rumanía. La noticia de la derrota de Darius, a quien se puede llamar una deidad guardiana de Olmea, podría invitar a una invasión de Rumanía, que hasta ahora había sido frustrada por su autoridad. Si lo consideras así, es una pérdida aún mayor para Olmea, ya que no puede permitirse el lujo de reducir la defensa de su flanco este. Entonces, no estará bien si simplemente reclutan nuevos reclutas. Supongo que eso igualaría los números. Mientras Setius afloja sus mejillas, sintiendo que es exactamente lo que él también pensó, Marchronis le preguntó a cambio, entonces, ¿quién va a liderar a esos 10.000 nuevos reclutas que simplemente se habrían reunido en ese momento? Si fuera yo, me negaría a hacerlo. Más aún si les dices que se enfrenten a un enemigo que derrotó al general Darius, quien comandaba a 7.000 soldados de élite del ejército nacional. Setius se quedó sin palabras. Ciertamente, si tuvieras que decirle a un ejército compuesto únicamente por nuevos reclutas que derrote a un enemigo que repelió al general más poderoso de Olmea, Darius, cualquiera de los soldados de Olmea se estremecerá, sin importar quién sea. La reposición de los soldados perdidos en esta batalla y la nueva formación de una fuerza punitiva probablemente llevará su tiempo. No tengo ninguna duda de que el chico llamado Soma ganó un tiempo precioso con esto. Aunque no sé si es medio año o un año completo. La extensión de tiempo adquirida por ese chico en la batalla de este tiempo probablemente no sea demasiado. Pero, si es ese niño, crecerá rápida y tremendamente durante ese pequeño periodo de tiempo que se le concede. Marchronis tuvo tal premonición. Si otras personas se niegan, estoy seguro de que el general Darius asumirá esa tarea. Si es el general, lo hará la próxima vez definitivamente. Marchronis asumió una mirada sombría debido al comentario de Setius, quien todavía parecía estar insatisfecho con la situación. Con Soma dedicándose a un esquema inteligente que solo podría funcionar en la batalla de este momento, y él también expuso su conjunto de batalla, probablemente sea imposible para él ganar contra ese Darius por segunda vez. Sin embargo, Marchronis no podía creer que Darius lideraría la fuerza punitiva por segunda vez. Es bien sabido que el rey Warius de Olmea tiene un temperamento fuerte. Además, incluso el comandante de compañía de bajo rango, Aide Marchronis, ha oído hablar de la época en que Warius, que es una persona literaria, había rechazado la fama de Darius como soldado. Marchronis miró ansiosamente en la dirección en la que se había retirado el ejército de Darius. Estará bien si no obtiene la desaprobación de su majestad, pero, sin embargo, las preocupaciones de Marchronis resultaron ser ciertas. Tonto. El sonido de una copa, lanzada por el rey de Olmea, Warius Sadoma Olmeanis, rueda por el suelo después de un estallido de ira, resonando terriblemente fuerte dentro de la sala de audiencias en silencio absoluto. Perder ante gente como los esclavos. ¿Cómo te atreves a mostrar tu rostro descaradamente frente a mí? Habiendo regresado a la capital real después de reunir los restos del ejército derrotado, Darius informó directamente al rey sobre la necesidad de reorganizar el ejército para subyugar a los rebeldes con prontitud junto con la noticia de su derrota. Sin embargo, el rey Warius, que estaba enfurecido por la noticia de la derrota, ni siquiera trató de escuchar las palabras de Darius. Y, sin embargo, Darius continuó explicando apasionadamente el peligro de los rebeldes y la persona que los lideraba, pero al final eso puso nervioso a Warius. El cuerpo del rey Warius tembló de rabia mientras abría los ojos y miraba con desdén a Darius. Hasta ahora consideraba que tenías el calibre de ser el comandante en jefe, pero parece que mis ojos estaban defectuosos. No solo no pudiste reprimir una rebelión de meros esclavos, incluso me estás diciendo que les tenga miedo. Para colmo, estás soltando tonterías como que tenemos que reconciliarnos con nuestro enemigo jurado Rumanía, sobre cómo los esclavos deberían ser los enemigos que debemos derrotar. Para que estés dispuesto a llegar tan lejos solo para encubrir tu propia derrota. Darío, golpeado por la copa arrojada, apela al rey con sangre goteando de su frente y su rostro empapado de vino mientras lo insulta, Su Majestad. Tomaré toda la responsabilidad de esta derrota sobre mí. Pero, te digo esto por aquellos preciosos para... Silencio, Darío. Interrumpiendo las palabras de Darius con un grito enojado, el rey Warius se levantó de su trono.
Dijiste que vas a asumir la responsabilidad total por la derrota, ¿no es así? Muy bien. Alguien. Arrastrad a Darius a la plaza y decapitadlo. Incluso los cortesanos, que observaron el desarrollo con indiferencia hasta el momento, abrieron los ojos con sorpresa debido a eso, como era de esperar. Darius es un sirviente muy meritorio que trajo innumerables victorias a Olmea mientras servía a varias generaciones de reyes. No importa cuánta derrota aplastante haya sufrido, cortarle la cabeza por nada más que una sola pérdida es más que imprudente. Sin embargo, cualquiera que intente reprochar al rey Warius una vez que se haya vuelto así no solo recibirá la peor parte de la desaprobación del rey. Incapaces de correr el riesgo de que las chispas vuelen en su dirección si cubrieron a Darius con su reputación caída, los cortesanos se miran entre sí y empujan la responsabilidad entre ellos. En ese momento, una pequeña figura salta de un rincón de la sala de audiencias y se arrodilla como si se acurrucara contra Darius. Es una niña pequeña con un aspecto aún inocente y su cabello color ámbar peinado en un corte bob. 2 piezas de tela, teñidas en un rosa tenue y cosidas a la altura de los hombros, cuelgan en la parte delantera y trasera del cuerpo de la niña. Esa tela estaba atada por un ancho cinturón de cuero, similar a un corsé, ligeramente por debajo de sus senos. Además de eso, una tela rosa larga y tenue cubría su cuerpo desde el hombro derecho como una estola. Este es un vestido que solo pueden usar los niños de cierta parte de la clase alta de Olmea de esta época. Querido padre, por favor, perdona al tío Darius. Debido a que la chica con su cuerpo temblaba levemente mientras lanzaba lastimeramente su pálido rostro hacia abajo, el rey Warius volvió a sentarse en el trono junto con un profundo suspiro. Princesa, las mujeres no deben interferir en los asuntos gubernamentales. Sabía que ella se ha apegado profundamente emocionalmente a Darius desde hace un tiempo, pero ciertamente no esperaba que la princesa pusilánime, que solo se queda dentro del castillo real debido a su constitución débil, actuara así. Por favor, escúchame, oh padre, y como era de esperar, incluso el rey Darius, que había perdido la calma, no pudo rechazar algo solicitado por la aún joven princesa con lágrimas en los ojos. Y, Darius, tienes que agradecerle a la princesa. Revocaré la decapitación. Sin embargo, ya no serás un general y tu privilegio de unirte al consejo de la corte también será despojado. Estás bajo arresto domiciliario en tu mansión. Ese fue el mayor compromiso posible para el rey Warius. Sin embargo, eso no es lo que Darius deseaba. Su majestad. No me importará si me decapitas. Te lo ruego, mis palabras. Tranquilizarse. No quiero ver tu cara por más tiempo. Su majestad. Sin siquiera darse cuenta del grito de Darius, Warius abandonó la sala de audiencias con pasos rápidos. Habiendo sido dejado atrás, Darius cae de rodillas en la sala de audiencias, bajando la cabeza abatido. No había una sola persona tratando de consolar a Darius. Más bien, las únicas cosas que escucha Darius son voces llenas de desprecio mientras le dejan escuchar intencionalmente sus insultos. Para que ese sea el general de más alto rango. La edad es ciertamente algo terrible. Por supuesto. Seguro que no quiero volverme así. Los que están en el centro de los que lanzan palabras tan despectivas son las personas que hicieron que sus hijos se unieran a la fuerza punitiva por el bien de completar su primera campaña. No solo la ansiada primera campaña de sus hijos estuvo manchada por la derrota, también hay muchos jóvenes que no han vuelto a casa. Era natural que sus padres dirigieran su ira hacia Darius, quien dirigía la fuerza punitiva. Mientras lo abusan de esa manera, un paño suave se presiona contra la mejilla de Darius, cuyos hombros tiemblan mientras está de rodillas, sufriendo su propia decepción y arrepentimiento. Una vez que rápidamente cambió su mirada, la princesa, quien solicitó su clemencia, se estaba limpiando el vino que empapaba su rostro con un pañuelo. Está bien, tío Darius. Por favor, tenga paciencia por un tiempo hasta que la ira del padre se calme. Entonces su arresto domiciliario será rescindido inmediatamente y podrá volver a su rango de general. Después de todo lo dicho y hecho, eres una persona que dedicó su vida a Olmea, tío. Darius sonrió débilmente debido a que la joven princesa intentaba frenéticamente consolarlo. Princesa, estoy en deuda contigo. Acto seguido, la joven princesa dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Sin embargo, los guardias reales armados se abren camino entre esos dos. Su Alteza, por favor retroceda. Frente a la princesa, que abrió los ojos sorprendida preguntándose qué estaba pasando, los guardias reales que estaban a ambos lados obligaron a Darius a ponerse de pie sin importarle su propia opinión. La espada que cuelga de la cintura de Darius es quitada ante los ojos de la princesa que intenta acercarse a Darius presa del pánico. Su excelencia Darius, su majestad ya ha anunciado su arresto domiciliario.
Por favor, conténgase ya que será enviado de regreso a su mansión de inmediato. Sus palabras son educadas, pero incluso Darius está confundido debido a que lo tratan como a un criminal. ¿Qué tipo de razón tienes para este trato violento? Incluso mientras Darius protesta, los guardias reales mantuvieron sus rostros inexpresivos como máscaras y le informaron con indiferencia. No es un trato violento. Es la compasión de su majestad. Algo así como tener miedo de los meros esclavos. Su majestad sospecha que simplemente está confundido por la derrota. Permitirle repetir tales tonterías solo dañará la reputación de su majestad. Como su majestad tenía dudas al respecto, se nos ordenó que lo acompañáramos a su mansión. La orden de su majestad, dices. Darius abrió ampliamente sus ojos inyectados en sangre. Su majestad me ha rechazado a tal grado. Aunque solo me dediqué a Olmea. Hasta tal punto ha llegado su majestad y... Su excelencia, si continúa yendo más allá, incluso si es usted, los guardias reales hicieron alarde de las espadas en sus cinturas colocando sus manos en la empuñadura. Debido a eso, Darius bajó débilmente la cabeza. Entonces te acompañaremos a tu mansión. Toda la vida se desvaneció del rostro de Darius, a quien los guardias reales sacaron de la sala de audiencias. Como si la maldición de la edad finalmente se apoderara de Darius, quien lo mantuvo alejado con su fuerte voluntad hasta ahora, el rostro de Darius se volvió decrépito y feo con la edad sin ningún rastro de su antiguo yo durante ese pequeño período de tiempo. Debido a eso, la princesa intenta correr hacia Darius con lágrimas en los ojos, pero los brazos de los guardias reales se lo impiden. Un murmullo que escapó de los labios agrietados de Darius llegó a oídos de la princesa, quien trató de sacudirse los brazos que la sujetaban por la espalda. A este ritmo, Olmea será destruida. Será derrocado por ese tipo. Por ese tipo. Un latido después, las palabras, como si brotara sangre fresca, fluyeron, por ese divino hijo de la destrucción. Al observar a Darius, que fue sacado de la sala de audiencias acompañado por las burlas y los comentarios despectivos de muchos cortesanos, hasta que desapareció en el pasillo, la princesa murmuró aturdida. Hijo divino de la destrucción y... Incluso sin entender realmente lo que significaban esas palabras, la princesa sintió que su corazón se agitaba excesivamente por alguna razón. Y así, la determinación de Darius, que trató de transmitir las hazañas del Hijo Divino de la Destrucción mientras iba tan lejos como para sacrificar al joven que había designado como su sucesor, cayó en saco roto. Según un futuro historiador, no hay duda de que había sido el Hijo Divino de la Destrucción quien causó una herida fatal a Olmea. Pero quien le dio el golpe final no fue otro que el rey Warius, quien ignoró el consejo de Darius. Si el rey Warius hubiera tomado en serio el consejo de Darius en ese momento, podría haber cambiado la historia. Capítulo 01 Historia 72. Batalla decisiva 12 El origen de una leyenda, fin. La noticia de que el general Darius había sido derrotado en las afueras de Volynis corrió como un reguero de pólvora, conmocionando a todos los que las escucharon. La ubicación actual es un barrio marginal ubicado en los suburbios de Olmenian, la capital real de Olmea. Es un terreno que siempre está envuelto por un aire denso y húmedo debido a un gran río que recorre toda la capital, atravesando la zona. Debido a que el área se inunda cada vez que crece el río, es un área que la gente ha evitado durante mucho tiempo. En tal región, se encuentra ese pequeño barrio bajo. Campesinos que perdieron sus tierras. Criminales que fueron desterrados de la ciudad. Refugiados que escaparon de sus hogares por diversas razones. Los tipos de personas que vivían en esa área eran muchos. Y, como se hiciera evidente la dispersión caótica de sus residentes, incluso el paisaje urbano es un revoltijo desordenado. Las miserables chozas, que se construyeron remendando todos los materiales de construcción que se podían encontrar a mano, tienen varias formas, tamaños y colores, sin ningún sentido de cohesión. Caminos complejos y complicados se abren paso entre las muchas casas, como si fuera un laberinto. La risa reverberó desde el interior de un viejo edificio con techo de paja ubicado en el centro del barrio pobre. Ajá, ja, ja. Esto es una sorpresa. Sí, eso me hizo sentir muy bien. Contrariamente a su exterior parcialmente inclinado, el interior de la cabaña con techo de paja se había construido adecuadamente. El mobiliario instalado es sencillo, pero primando la practicidad, no hay ni mucho ni poco mobiliario. Lo que se destacó especialmente en la choza es una estantería instalada junto a una de las paredes. Cartas, pizarras de madera y pergaminos en varios idiomas se alinearon de manera ordenada en los estantes. Un solo joven estaba literalmente revolcándose de risa dentro de esa choza con techo de paja. Realmente ganaron. Realmente ganaron contra ese Darius.
El joven se golpea las plantas de los pies frente a la carta que describe los detalles de la derrota de Darius, que estaba extendida sobre las tablas del piso, a cambio de las armas que había perdido. Oye. Tú también te sorprendiste, ¿verdad, Damia? La que está siendo llamada es una mujer con una figura alta cuyo cabello rojo ardiente había sido recogido en una sola trenza, cayendo por su espalda. Haciendo una mueca ligeramente irónica, Damia le preguntó a su maestro, señor Tutu, ¿no ha sido en vano para usted ganarse el favor del general Darius hasta ahora con las cosas saliendo así? Así. Supongo que sí. Debido a que vendieron sus servicios después de acercarse usando cualquier tipo de truco disponible, fueron asignados a trabajos de los que no se puede hablar en público. Las dificultades para llegar a ese punto tampoco eran ordinarias. Sin embargo, todo se ha convertido en nada con Darius perdiendo su posición. La caída de Darius es doloroso. Es realmente el colmo de la amargura, supongo. Pero, considerando todo eso, la expresión de Tutu era alegre. Sin embargo, no puedo evitar imaginarme el lado de este tipo en lugar de Darius. Ah, ¿qué clase de chico es él? Me pregunto qué está pasando en la cabeza de ese tipo. Sí. Estoy emocionado. Estoy muy emocionada. Damia suspira como si estuviera completamente harta debido al comportamiento vergonzoso de su maestro. Es maravilloso que te estés divirtiendo tanto, pero ¿cómo planeas proceder de ahora en adelante? Ante la pregunta de Damia, Tutu deja de reír abruptamente. Y luego sus ojos delgados como hilos brillaron intensamente como un ave de rapiña que encontró su objetivo cuando dijo: investiga todo sobre este tipo. Nombre, rostro, altura, físico, aficiones, preferencias, lugar de nacimiento, historia personal así como sus palabras y hechos. Y eso no es todo. ¿Qué comió ese día? ¿Qué alcohol bebe? ¿Con qué clase de mujer se acuesta? ¿Cuándo echa un basurero? Todo. Descúbrelo todo. ¿Estará bien con solo eso? Damia propone implícitamente que es capaz de ir aún más lejos. Sin embargo, Tutu negó con la cabeza. Hasta el momento, es demasiado pronto. Pero, prepárate para que podamos hacer un movimiento en cualquier momento. Después de recibir varias órdenes detalladas adicionales, Damia se inclinó ante Tutu y salió de la cabaña con techo de paja para prepararse para su misión. Habiéndose quedado solo, Tutu se inclina sobre la carta esparcida en el suelo y mira su contenido con una intensa concentración. Lo que ahí estaba escrito es el nombre de la persona que lideró a los rebeldes, pues estaba en proceso de circular por Olmea de parte de los soldados que lograron regresar con vida. Hijo divino de la destrucción, ¿qué tipo de persona eres? Todavía no hay nadie que pudiera haber respondido la pregunta de Tutu. Y en la ciudad fronteriza ubicada al lado del río que separa Olmea y Rumanía, un soldado en un Kiryu atravesó la ciudad, dejando una gran nube de polvo a su paso. De alguna manera es bastante ruidoso hoy, ¿no? El vendedor ambulante Hopkins, que compraba vid carmesí seca en un carrito de la calle, se quejó mientras se limpiaba el polvo que le había caído sobre los hombros. Eso no es de extrañar. Después de todo, incluso los soldados se sobresaltaron. Debido a que el dueño del carro hablaba como si supiera algo, Hopkins preguntó mientras recibía la bolsa llena de enredaderas de gloria carmesí secas. ¿Pasó algo? Es solo entre tú y yo, pero según un soldado que nos visita con frecuencia y con eso como prefacio, bajó la voz, obviamente preocupándose de su entorno, y dijo: no lo creerás, pero dijo que Sir General Darius perdió una batalla cerca de una ciudad llamada Volunis. Hombre, incluso yo me sorprendí después de escuchar eso. ¿Qué lo hizo Sir General Darius? En realidad, incluso Hopkins no podía creer una noticia tan repentina. Sí, es verdad, de verdad. Después de que un mensajero rápido llegó hace 2 días trayendo las noticias, nuevos mensajeros llegan aquí casi todos los días. Además de eso, el dueño del carro habló de que Volunis había sido ocupado por esclavos, que el que los guiaba era un temible hijo divino de la muerte y la destrucción y que Darius estaba perdiendo su posición. Aparentemente incapaz de soportar su urgente necesidad de hablar con alguien, el dueño del carrito habló sobre varios temas con Hopkins sin siquiera preguntarle nada. Hopkins pagó por la vid de gloria carmesí seca después de agregar varias monedas de cobre como agradecimiento, y dirigió sus pies hacia su carreta cubierta donde hizo esperar a su esposa e hijo. Al regresar al vagón, llama a la bandeja de transporte de carga cubierta por el dosel, lo que hace que su esposa se asome desde adentro con una mirada ansiosa y sombría. Mientras examinaba los alrededores, su esposa le preguntó: «Decir querida. Parece que el soldado de hace un momento estaba bastante apurado. No dice si no pronunció las siguientes palabras, pero Hopkins entendió lo que su esposa quería decir incluso sin ella. Está asustada y se pregunta si los soldados que intentan arrestarnos no nos perseguirán si alguien descubre que cooperamos con los Zoan.
Hopkins intencionalmente pone una expresión alegre, tratando de darle tranquilidad a su esposa. Parece que no es eso. Parece que la gente de Volnis logró ganar contra Sir General Darius. ¿Contra eso, Sir General Darius? Sí. Esa parece ser la razón de la carrera loca de los soldados. Hopkins se subió al asiento del conductor mientras decía yo ya veo. Cariño, ¿qué vas a hacer? ¿Regresa? No, vayamos a Rumanía, tal como estaba planeado. Creo que todavía está bien, pero no sé si nos descubrirán tarde o temprano. Además, está el asunto que me encomendó ese chico. De repente, un niño apareció junto a su esposa, quien dejó escapar un pequeño suspiro debido a la respuesta de Hopkins. Mamá, papá, dime, ¿el tío Esaata va a estar bien? Su hijo, que se había apegado emocionalmente al Zoan que los cuidó durante el tiempo que estuvieron como rehenes, preguntó con un ceceo. Acto seguido, Hopkins guarda la vid de la gloria carmesí seca y acaricia suavemente la cabeza de su hijo. Sí, estoy seguro de que está bien. Una vez más acarició la cabeza de su hijo, quien sonríe feliz por su respuesta. Después de eso, Hopkins azota las nalgas del Niryu una vez, haciendo que el carromato avance lentamente. Mientras estaba sentado en el traqueteante asiento del conductor, Hopkins recordó las cosas que había escuchado del dueño del carrito hace algún tiempo. Hijo divino de la destrucción, Eri. Sin embargo, no me parecía un niño tan aterrador. Y, también en el palacio real de un país vecino. Aunque es invierno, una alfombra de flores florece profusamente en el jardín del palacio real. Las flores florecen aquí durante todo el año. Cada temporada, se trasplantan nuevas por el bien de la princesa amada por el rey de Rumanía. Un cortesano llegó a la ubicación del anciano rey, quien entrecerraba los ojos y sonreía mientras observaba a la jovencísima princesa retozando entre las flores, mostrando una sonrisa inocente. Su Majestad. Hay algo urgente de lo que debo informarte y qué tipo tan grosero eres. ¿Es algo tan apremiante que perturbarías el tiempo de relajación de la princesa y el mío? El cortesano acerca su boca a la oreja del anciano rey. ¿Una rebelión de esclavos infrahumanos en Olmea, dices? Además, el general Darius, que se dirigió a subyugar el levantamiento, fue derrotado. De hecho, Su Majestad. Parece que ese tipo, que derrotó a Darius, se llama a sí mismo Hijo Divino de la Destrucción. Veo. Llame a todos juntos a la vez. Al despedir a su padre que salió del jardín de flores mientras decía eso, la pequeña princesa murmuró la palabra que acababa de escuchar por casualidad, ya que parecía pesar en su mente por alguna razón. Hijo divino de la destrucción. En el palacio real de un pequeño país donde convergían todo tipo de intrigas. A pesar de que estaba iluminada por la brillante luz del sol a través de la ventana abierta de par en par, la habitación actualmente ocupada estaba de alguna manera llena de una atmósfera sombría. Un joven está frente a una tabla de madera colgada en la pared con toda su atención. El estuco que se pintó en la tabla de madera hace un momento todavía estaba medio seco. El joven ha dibujado un hermoso paisaje con el estuco utilizando colorantes con un pincel e incluso con los dedos. Su Majestad, y antes de que el joven se diera cuenta, la figura de una persona inclinó la cabeza, arrodillándose en la oscuridad de un rincón de la habitación. Llegó un informe de emergencia de la fuente en Olmea. ¿Qué pasó? Hablar. El joven al que se refiere como Su Majestad sigue moviendo su mano sin descanso incluso durante esa conversación. Hay un levantamiento de los Zoan y los esclavos en la ciudad occidental de Olmea, Volnis. La fuerza punitiva de 7000 soldados dirigidos por el general Darius, que salió para sofocar esta revuelta. ¡Ay! El joven moja su dedo meñique en colorante rojo mezclado con agua y está a punto de pintarlo encima del estuco. Contra un tipo que se hace llamar Hijo Divino de la Destrucción, sufrieron una aplastante derrota en la que perdieron más de la mitad de sus soldados. Sacudiendo su dedo meñique, el colorante se convirtió en gotas y cayó sobre el estuco. Por un momento el joven miró las gotas rojas que caían sobre el estuco, pero después de soltar un solo chasquido de lengua, tiró la tabla pintada al suelo. El estuco seco se rompió en pedazos y se esparció por el suelo después de que la tabla golpeó el suelo con un fuerte estruendo. Para que Darius haya sido derrotado, el joven se levanta de su silla y se limpia el colorante de los dedos con un paño situado encima de una mesa cercana. En cuanto al demente estrecha Warius. Supongo que hizo degradar a Darius. Es exactamente como concluyeste. Darius, que sufrió la desaprobación del rey Warius, fue privado de su rango de general y de su privilegio de participar en el consejo de la corte. El joven se cubrió la boca con una mano, reprimiendo su risa. El colorante pegado a sus dedos ensucia su mejilla, pero el joven no le hace caso. ¡Qué tonto eres, Warius! Darius es un color que no puede faltar en el cuadro que representa a Olmea. No es imposible dibujar una pintura hermosa si eliminas el color importante que sirve como primera capa.
El joven desaliñado escribió varias cartas con las manos aún manchadas de pintura. Luego toma la vela de un candelabro, derrama su cera caliente sobre esas letras y aplica su sello presionando el anillo del sello en su dedo en la cera. Entrégalos a las fuentes en Olmea y Rumanía. Una vez que el joven arrojó las cartas al suelo, una figura apareció desde la oscuridad de la habitación y se retorció en el suelo como un insecto. Y luego, cuando la figura recogió las cartas del suelo, una vez más desapareció en la oscuridad de la habitación después de sostener con reverencia esas cartas con ambas manos. Asegurándose eso con sus propios ojos, el joven murmuró, Hijo divino de la destrucción, ¿eh? Veamos qué tipo de colores y en el océano. Una gran isla dentro de la bahía Venes, ubicada al sur del océano comercial estado Giboa. Esa isla, que estaba rodeada por un cinturón de arrecifes, es conocida como un paso peligroso al que no se puede acceder fácilmente en barco. La figura de una sola niña era visible en uno de los arrecifes que rodeaban esa isla. A pesar de que todavía era la estación fría, donde un viento frío del norte sopla violentamente y donde el agua está penetrantemente helada, la niña no usa una sola pieza de tela para protegerse del frío y solo cubre sus senos con una amplia cinturón de cuero que tenía cosidas conchas como las escamas de un pez. Además, sus caderas, que bajó sobre el arrecife cubierto de olas, están incluso ahora por debajo del nivel del mar. El agua del océano gotea desde su cabello plateado que estaba atado en una cola de caballo. Tenía una apariencia que hacía evidente que acababa de emerger del mar, pero aún así, sin mostrar un indicio de que le molestara el frío, miró directamente en dirección a la tierra lejana. De repente, la niña pone sus manos sobre el tridente que había colocado en el arrecife. Hermana mayor. Así que estás aquí. Te estaba buscando. La que asomó la cabeza entre las olas es una niña pequeña que da la impresión de ser un poco más joven que la niña. La niña a la que llamó hermana mayor separó su mano del tridente y le hizo una pregunta a la niña. ¿Hay algo mal? Su Majestad está llamando. Escuché que esclavos de varias razas levantaron decentemente el estandarte de la revuelta contra los humanos o algo por el estilo. La chica abrió un poco los ojos, pero como si comprendiera de inmediato, dejó escapar un pequeño suspiro. Así que finalmente sucedió, Es algo que la niña había previsto hace un tiempo. La persecución contra las otras razas por parte de los humanos en tierra y su implacabilidad fue algo que hizo que la niña frunciera el ceño por las pocas historias que llegaban a sus oídos. Es imposible que las otras razas soporten esa injusticia para siempre. Tarde o temprano, definitivamente llegará un momento en que todos ellos se levanten simultáneamente contra los humanos, pensó. Sin embargo, la niña queda asombrada por las siguientes palabras de su hermana menor. Pero parece que un humano está liderando esa revuelta. ¿Un humano? De ningún modo. ¿Estás diciendo que un humano luchó contra los humanos mientras lideraba varias razas? Cuando la niña sacudió levemente la cabeza hacia un lado como si dijera que no podía creer eso, su hermana menor continuó. Sí. Dicen que es un humano que se hace llamar Hijo Divino de la Destrucción que posee poderes aterradores. Hijo Divino de la Destrucción, dijiste. Su corazón latía furiosamente por la sorpresa. A pesar de que era un nombre que escuchó por primera vez, su corazón latía salvajemente por alguna razón. La hermana menor miró con curiosidad a la niña que de repente se había sumido en el silencio. ¿Hermana? ¿Qué ocurre? No, es nada. Respondiendo rápidamente como para encubrir el estado en el que se encontraba, la chica borró sus pensamientos ociosos con un pequeño movimiento de cabeza y recogió el tridente. De todos modos, vayamos con su majestad la reina. Mientras decía eso, la niña se deslizó del arrecife y se zambulló en el mar. Su hermana menor sumerge la cabeza en el mar para seguirla. Después de que la niña y su hermana menor desaparecieran en el mar, por un mero instante se hizo visible entre las olas algo parecido a la aleta caudal de un enorme pez, pero que también se hundió bajo el nivel del mar de inmediato. En un país lleno de arena caliente, esa persona se despertó debido a las voces parlantes audibles desde arriba. Es el área de remo de una galera que está envuelta por aire caliente cargado y un olor desagradable. A través de mirillas y huecos en la cubierta por encima de algunos rayos de sol iluminan la tenue zona de remo en forma esférica. Mientras estaba atado con cadenas de la misma manera que los esclavos en los alrededores, esa persona dormía como un tronco mientras se apoyaba en un remo. Las gruesas cadenas que atan su enorme construcción resuenan con un tintineo cuando esa persona cambia su atención hacia arriba, el origen de las voces parlantes. Una vez que esa persona lo hizo, vislumbró a los marineros a través de los huecos de los tablones hablando mientras estaban de pie en la cubierta. Salir. Con Olmea, revuelta de esclavos, eso es lo que escuché. Eso es, entonces, ese tipo, lo que se dice.
Esa persona escuchó atentamente por un rato la conversación de los marineros, la cual solo era audible en partes desconectadas. Parece que los esclavos de varias razas provocaron una rebelión contra el país humano con el puerto al que nos dirigimos a continuación. Además, parecen haber tenido éxito en su rebelión, obteniendo el control total de una sola ciudad. Sin embargo, esa persona inmediatamente perdió interés en eso. He sido un esclavo por nacimiento. No conozco otra forma de vida. No hay manera de que pueda tener éxito como algo más que un esclavo. Es una historia que no tiene nada que ver conmigo. Eso no fue resignación. Para esa persona no era más que un hecho comprobado. Creyendo que tienen que prepararse para la próxima partida descansando su cuerpo tanto como sea posible por ahora, esa persona una vez más apoyó su cuerpo contra el remo ennegrecido con marcas sucias. Divino niño, ¿qué dijiste? Mientras confiaba su cuerpo a la calma de la somnolencia que llegaba de inmediato, esa persona inconscientemente expresó las palabras de los marineros que escucharon hace unos momentos: hijo divino de la destrucción. Por fin, en el suelo del imperio, ubicado en el lejano centro del continente. Oye, ¿escuchaste? Parece que hubo una rebelión infrahumana en las regiones occidentales del continente. Mientras el joven caballero, que entró en la habitación sin ningún saludo, parloteaba de esa manera, un joven, aparentemente de la misma generación, puso una expresión como si hubiera tragado una píldora amarga. No conoces la palabra modales. ¿En qué diablos estás de repente? Sin embargo, sin importarle eso, el joven caballero, que de repente se precipitó en la habitación, se sienta en una silla a su antojo. Se vierte un poco de alcohol de un frasco colocado sobre la mesa en una taza, sin siquiera pedir permiso. Es un comportamiento autoritario, pero el joven solo suspiró como si estuviera harto de eso. Es justo como esperaba después de todo. Estaba convencido de que sucedería a su debido tiempo. En primer lugar, es un error permitir que los sacerdotes de la Santa Fe se inmiscuyan en los asuntos del país. El joven mira al joven caballero, que sigue hablando unilateralmente, resignado. Entonces, ¿qué me estás diciendo que haga al respecto? El joven caballero, cuyo rostro se iluminó como si solo hubiera esperado esas palabras, bebe el alcohol y golpea la copa sobre la mesa. Por supuesto que se trata de reformar este imperio podrido con nuestras propias manos. Debido a que las mejillas del joven caballero se sonrojaron por la emoción y no por la embriaguez, el joven se encogió de hombros como diciendo: Dios mío. Por el amor de Dios, si hablas de esto con alguien más, serás despedido por traición. Por supuesto que es algo que solo te diría. El joven protesta con cuando me convertí en tu amigo. Pero a cambio, le preguntan: somos amigos, ¿verdad? Por el joven caballero. Si bien es algo que ocurre cada vez que se encuentran, el joven, que se dio cuenta de que es inútil sin importar lo que le diga a esta persona, decide a regañadientes continuar con el tema. Dejemos de lado el asunto de nuestro imperio. ¿De verdad crees que la influencia de una revuelta de esclavos en la lejana región occidental va a llegar también a este imperio? Por supuesto que lo hará. El joven caballero declara en respuesta a la pregunta del joven. La influencia del tipo que causó esta rebelión definitivamente se extenderá al centro del continente. No tengo dudas de que un terrible caos se avecina. Después de haber terminado de decir lo que quería decir hasta este momento, el joven caballero de repente comenzó a inclinar la cabeza hacia un lado con dudas. Me pregunto, ¿qué fue? El tipo que provocó esta rebelión. ¿Cómo se llamaba? Mientras dejaba que su mirada vagara por el aire por un momento, el joven caballero sondeó sus recuerdos. De repente su rostro se ilumina. Así. Es hijo divino de la destrucción. Así, el mundo finalmente llegó a saber sobre el divino hijo de la destrucción. Sin embargo, en la colina en las afueras de Volnis donde Souma y Darius tuvieron su enfrentamiento. Innumerables túmulos funerarios se alinean de manera ordenada en esa colina, que está iluminada por la pálida luz de la luna llena que había ascendido alto en el cielo. Cada uno de esos montículos tenía una espada o lanza abandonada clavada en el suelo. Es una tumba. Los numerosos soldados caídos en la batalla decisiva sobre Volnis duermen allí un descanso eterno. El cerro estaba envuelto en un silencio que parecía enseñorearse de los difuntos. Sin embargo, es un silencio extraño donde uno no puede escuchar el sonido del viento o el canto de los insectos. Sin siquiera el chillido de un ratón, toda la colina parecía tener miedo de algo. Una sola llama de color blanco azulado se encendió repentinamente sobre los túmulos dentro de ese silencio. Es un fuego fatuo. Tomando eso como un comienzo, los fuegos fatuos aparecieron por toda la colina. Y luego, siendo iluminada por los fuegos fatuos que bailan sobre los túmulos, como si emulara una noche de velas, aparece una figura blanca. ¡Ah! Mi lindo, lindo Souma.
Es una niña soltera que lleva un vestido blanco sencillo. Esa niña abre ampliamente sus brazos y baila entre los fuegos fatuos dando vueltas y vueltas. El mundo finalmente se dio cuenta de ti. Pero, esto todavía no es más que el comienzo. Tu nombre se difundirá y se volverá mucho, mucho más famoso. Junto al terror. Junto a la furia. Junto a la desesperación. Junto al odio. Como si fueran atraídos hacia los brazos extendidos de la niña, los fuegos fatuos de color blanco azulado que flotan en el campo de batalla son atraídos. Si uno mirara desde arriba en este lugar en este momento, probablemente podría ver un vórtice de llamas de color blanco azulado centrado alrededor de la niña. Revestida por innumerables llamas de color blanco azulado, la niña hace girar sus palabras como si cantara. Mi amable Souma. Es probable que salves a muchas personas. Mi inteligente Souma. Probablemente enriquecerás a muchas personas. Pero, al final, definitivamente serás traicionado. Serás traicionado por este mundo. En ese momento, la cáscara de huevo llamada héroe falso se romperá y el verdadero tú será liberado desde adentro. Una sonrisa se abre ampliamente en el rostro blanco de la niña. Definitivamente te convertirás en una leyenda. Te convertirás en una persona legendaria temida por todos. La niña inclinó hacia atrás su garganta blanca, soltando un cacareo. Ah. Me pregunto qué tan terribles van a ser. Me pregunto qué tan repulsivo vas a ser. Mi lindo Souma. Mi amado Souma. Mi aterrador Souma Aya. Sin embargo, el mundo aún no sabe de su verdadera maldad. Notas del autor. Sí, quiero decir que me importa un carajo incluso si me dices que no es razonable, Son Masama. Solo tengo que intentarlo todo el tiempo que pueda, ¿verdad? Una mujer con pecas en las mejillas se queja. Muchacho. Eres gracioso. Un anciano con barba blanca se ríe a carcajadas. Quiero comer cosas ricas, dice un niño con las mejillas llenas de pan. Souma intenta acumular su poder en la ciudad de Volnis en preparación para la batalla contra Olmea que se espera que tenga lugar en un futuro próximo. ¿Su conocimiento traerá desarrollo o confusión a Volnis? Capítulo 01 Historia 7205. Hoja de personajes clave Kizaki, el protagonista de esta novela. Era un chico común al que simplemente le gustaban mucho los juegos, las novelas ligeras y el manga, pero después de ser convocado al continente Seldeas por Aura, la diosa de la muerte y la destrucción, se convierte en su hijo divino. Cuando sufría, incapaz de adaptarse al mundo al que había sido convocado, es salvado por una chica Zoan llamada Shiemul. Debido a esa deuda de gratitud, terminó luchando contra las fuerzas militares de los humanos para salvar al clan Fang, de los Zoan que estaba a punto de ser destruido. Comenzando con la batalla de la colina Ognarea, donde redujo a cenizas a 800 soldados del ejército de Olmea, pasó por la captura de la fortaleza de las llanuras, la revuelta de los esclavos de Volnis y la batalla decisiva de Volnis, resultando en siendo llamado temiblemente hijo divino de la destrucción por fin. Después de su muerte, es considerado un asesino en serie, el peor destructor de la historia, pero esa realidad aún no se ha hecho realidad. Su bendición como niño divino es su incapacidad para destruir o dañar todo tipo de objetos y personas con sus propias manos. Fagulgargush Shiemul, una alegre niña Zoan de pelaje castaño. Es una guerrera orgullosa, conocida como Noble Fang. Debido a su carácter serio y obstinado de nunca doblar su voluntad, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino, una vez que ha decidido algo, hay muchas situaciones en las que su hermano mayor Garan se preocupa por ella. Fue capturada por los humanos después de ser herida por una flecha perdida cuando los Zoan atacaron la fortaleza de las llanuras, pero debido a eso tuvo su encuentro predestinado con Souma, quien acababa de ser convocado a Seldeas. Después de eso, se puso en contacto con la personalidad de Souma, lo que resultó en que lo aceptara como su maestro del ombligo mientras se dedicaba por completo a él. A juzgar por el sentido estético de la Zoan, parece ser una belleza sin igual. La bendición de Shiemul es la protección de su propio orgullo por parte del dios bestia. A cambio de volverse incapaces de actuar en contra de su orgullo, las personas que intentan herir su orgullo usando medios inapropiados son golpeadas por la calamidad. Aunque podría llamarse calamidad, la mayoría de las veces es algo modesto, pero también está el caso de la muerte en agonía como el comandante de la compañía de la fortaleza de las llanuras debido a actos de herir el honor de Shiemul. Zoan Fagulgargus Garan, un guerrero de pelaje negro que es el hermano mayor de Shiemul y el jefe del clan Fan Clan, uno de los 12 clanes Zoan. Una cicatriz distintiva de corte de espada corre desde sus cejas, baja a lo largo del puente de la nariz hasta la mejilla derecha. No solo es un guerrero muy superior, que es joven e incluso llamado el más fuerte de las llanuras, sino que es conocido por su gran orgullo y valentía, ganando el respeto de los guerreros de los otros clanes.
Kraga Vigana Furgu, un guerrero de pelaje rojo, jefe de clan del clan Garra, uno de los 12 clanes Zoan. Su ojo izquierdo fue aplastado por Garan durante un partido de exhibición. Es un guerrero temido y feroz que se conoce con el nombre de Garra Loca y posee una habilidad como guerrero comparable a la de Garan. Una profunda rivalidad contra Garan, a quien se hace referencia como el más fuerte de las llanuras por ser de la misma generación, ardía en su corazón, pero después de sentir la imagen más grande vista por Souma, comienza a pararse al lado de Garan. Después de su muerte, se le considera un valiente general ensalzado como brazo de la ira, uno de los 7 brazos. Fagul Haga Tagulkaka, un Zoan de pelaje rojo del clan Fang. Un guerrero en la flor de su vida, que sirvió al padre de Garan, el anterior jefe del clan, como mano derecha. Aunque podría haberse convertido en jefe de clan después de la muerte del padre de Garan, es un hombre peculiar que apoya a Garan como jefe de clan como su asesor. Su apodo es Colmillo Tenaz. Fagul Unuka Gajeeta, un joven guerrero del clan Fang. Debido a su espíritu inquebrantable y su fuerte confianza en sí mismo, dijo directamente lo que pensaba, incluso si la otra parte podría haber sido un guerrero adulto. A cambio, reunió el apoyo de los jóvenes Zoan que albergaban sentimientos rebeldes hacia los adultos. Después de que Garan se convirtió en el jefe del clan, ascendió a una posición de líder para los jóvenes guerreros. Sin embargo, siendo derrotado por completo después de atacar arbitrariamente el campamento humano, finalmente se enfureció en la fortaleza humana, tratando de recuperar su reputación perdida, y perdió un brazo después de sufrir graves heridas. Posteriormente huyó del poblado y hasta el momento se desconoce su paradero. Fagul Gulsata Sha'ata, el único Zoan dentro del clan Fan que trabaja como cazador usando un arco. Como no puede correr debido a una lesión de su infancia, aprendió tiro con arco. Debido a que los arcos eran despreciados como armas de cobardes por los Zoan, todavía no había sido reconocido como guerrero, pasando sus días en depresión. Pero, en la batalla de Onareail, cumplió magníficamente el importante deber de incendiar los edificios con flechas de fuego, recuperando su orgullo en el proceso. Sintiendo una profunda deuda de gratitud con Souma, quien le dio la oportunidad de hacerlo, se convierte en su guardia. Manuingu Hatara Banuka, un joven Zoan del clan Mane. Su padre es el jefe del clan Manuingu Hatara Bararak. Es un niño mimado que a veces no detecta el estado de ánimo con sus palabras y acciones, pero no se olvida de prestar atención a los miembros del clan con amabilidad. Es una persona decepcionante, que siempre se esfuerza mucho en las cosas con el deseo de mejorar, pero termina perdiendo el tiempo con esfuerzos infructuosos. Está albergando sentimientos de amor y respeto, cerca de la fe, hacia Shiemul. Kraga Bunuka Shisul, una niña pequeña con pelaje naranja mandarina perteneciente al clan Garra. Ella es la sobrina de Zurgu. Después de que Garan se convirtiera en el gran jefe del clan, Zurgu la nombró como su ayudante. Trabaja devotamente como ayudante de Garan. Su recomendación como ayudante fue un movimiento para ahogar cualquier ansiedad hacia el clan Garra y, por lo tanto, tomó la forma de que se la viera parcialmente como rehén, pero se ha sentido atraída por Garan, un héroe que derrotó a su tío Zurgu, desde hace algún tiempo. Sin importar las circunstancias entre clanes. Waizanuka Shumpa, una gentil mujer de mediana edad que es la hermana menor de la sacerdotisa principal del clan del Ojo. Ella se pone en contacto con los otros clanes a cambio de la sacerdotisa principal que no puede abandonar el suelo de sus antepasados, ocupando un puesto similar al de un diplomático. Existe una antigua amistad entre ella y el anciano, la sacerdotisa del clan Fang. El anciano, Fagulma Anunukatshuka, una anciana traviesa que actúa como sacerdotisa del clan Fang. Debido a que no pudo tener un hijo como sacerdotisa, considera a Shiemul, quien pasó por momentos difíciles después de convertirse en la hija divina del dios bestia, como su propia hija. Geeta y Shiepoma, un par de hermanos muy jóvenes, hermano mayor y hermana menor, del clan Fang. Otras razas Balin, un enano que fue el líder guerrero en el reino obsidiana desaparecido. Fue comprado y liberado como esclavo que llevó a Olmea a Souma, quien lo evaluó como una persona talentosa, con el fin de causar disturbios dentro de Volnis. Siente una profunda gratitud hacia Souma, quien le permitió recuperar su orgullo como guerrero. No solo es conocido por su valentía, sino que también es un hábil artesano que dirigía su propio taller en su país de origen. Después de su muerte es ensalzado como brazo de la glotonería, uno de los 7 brazos. Jaangilesam Jalji, al ser liberado durante la revuelta de esclavos en Volnis, es un guerrero de la especie tirano de los dinosaurios que luchó bajo las órdenes de Souma después de su liberación. Su destreza militar se considera la más fuerte del grupo de Souma. Sin embargo, debido a su forma común y franca de hablar y sus palabras y acciones que no consideran las consecuencias como dinosaurios, es un hombre muy decepcionante reconocido como tipo problemático por todos.
Meflazar de Samhalji, hijo de Jaangil. Es el mayor de tres, un guerrero apasionado que usa dos katanas. Niyusarle Samhalji, hijo de Jaangil. Es el segundo mayor de tres, un guerrero taciturno que usa un bastón de hierro. Palsarle Samhalji, hijo de Jaangil. Es el menor de tres, un guerrero tranquilo que usa una pica. El Adia Olduo, una belleza élfica sin igual. Ella guarda el doloroso pasado de haber sido mantenida como esclava sexual durante muchos años en el imperio. Fue liberada en el proceso de emancipación de esclavos de Volnis, haciéndola sentir una obligación muy profunda hacia Souma. Trabaja como oficial al mando de una unidad llamada Black Elven Archers, compuesta por mujeres elfas que fueron liberadas junto a ella. Siempre muestra una sonrisa sociable, pero eso la convierte en una mujer un poco aterradora. Pipito Tojiji, una guerrera arpía con plumas y alas azul cobalto. A primera vista parece una niña pequeña, pero es una mujer adulta de pleno derecho. Al estar lejos de su casa, recientemente le preocupa no poder comer bigornworms a la parrilla, su plato favorito. Personajes relacionados con Olmea Secio, un líder de pelotón que se quedó en la fortaleza en Solviant Plains. Él es quien trajo a Souma, que acababa de ser convocado a este mundo, a la fortaleza después de encontrarlo. Es conocido como el primer avistamiento registrado de Soma en la historia de Seldeas. Actualmente se encuentra en Volnis debido a su oficial superior Marchronis. Marchronis, un asistente del comandante de compañía del ejército de Olmea que estaba estacionado en la fortaleza en Solviant Plains. Como resultado de su superior, el comandante de la compañía, muriendo en agonía debido a la bendición de Shiemul, se convirtió en el encargado de la fortaleza en contra de sus expectativas. Después de que la fortaleza cayera por un ataque sorpresa del Zoan liderado por Souma, se ha convertido en una existencia similar a un asesor militar para Souma. Lugniaz, el soldado olmean que intentó exterminar al clan Fan mientras lideraba un batallón de 800 soldados. El batallón fue aniquilado por el ataque de fuego de Souma y perdió la vida por el lanzamiento de piedras del Zoan. Darío Bruto, un general veterano aclamado como el mejor general de Olmea. Dirigió un ejército para subyugar al grupo de Souma que había ocupado Volnis, pero terminó perdiendo su posición después de ser derrotado por los ingeniosos planes de Souma. Mario, un joven que esperaba convertirse en el sucesor de Darius. En la batalla decisiva sobre Volnis, se convirtió en la retaguardia para permitir que Darius escapara y murió en acción. Borgus, un soldado plebeyo que luchó bajo las órdenes de Darius durante muchos años. Junto a Marius, se convirtió en la retaguardia para permitir que Darius escapara y murió en acción. Warius Sadoma Olmeanis, el actual rey de Olmea. Es una persona neurótica y de mal genio. En el momento en que consideró a Darío, a quien había otorgado el más alto honor como soldado de antemano, como una desgracia, se convirtió en el gobernante de un país en ruinas que llevó a Darío a arresto domiciliario para hacerlo responsable de su derrota en el decisivo batalla por Volnis. Bulita Sadoma Olmeanis, el hermano menor del rey Warius. No solo era incompetente y sin agallas, sino también un tonto insalvable que solo buscaba placer. Recibió un exilio suave como señor feudal de Volnis debido a sus muchas malas gestiones. Ahora que Volnis se ha rendido a Souma, está confinado a una habitación en la mansión del señor feudal. Cadomos, Judius, Gaudias, Blafus, Burgis, Casias, oficiales comisionados de Olmea que lucharon en la batalla decisiva sobre Volnis bajo el mando de Darius. Personas afines a la Santa Fe Mildas, sacerdote de la Santa Fe. Souma y Shiemul se conocieron por casualidad debido a sus artimañas. Debido a un comentario descuidado, Darius lo puso en una situación difícil y terminó siendo asesinado a tiros por Darius, quien se enfureció por sus palabras. Líder de los herejes, Pitablos en el pasado ejercía el poder como uno de los tres grandes sacerdotes, pero después de perder ante el gran sacerdote Austravis en una lucha política, fue desterrado de la ciudad santa junto a su familia. Guardando profundos rencores debido a eso, abandonó la Santa Fe junto con su familia y cambió su creencia a Aura, la diosa de la muerte y la destrucción, rezando para que ella pudiera traer calamidades sobre la ciudad santa y los grandes sacerdotes. En medio de ese ritual Kizaki Souma fue invocado, haciéndole creer que su deseo había sido concedido, pero fue asesinado por Setius quien llegó a subyugarlos luego de enterarse de sus crímenes. Gran sacerdote Austravis, un hijo divino del dios humano y uno de los tres grandes sacerdotes de la Santa Fe en el imperio. Su bendición como niño divino permite que su propia voz llegue a todo el pueblo en un lugar del mismo tamaño que la plaza cardinal ubicada en la ciudad santa. Otros personajes: Hopkins, un comerciante que dirigía un negocio como vendedor ambulante en las afueras de Volnis. En el momento en que trató de ir a vender su mercancía en la fortaleza de las llanuras, tratando de hacerse rico, fue atrapado por el grupo de Souma.
Con su esposa y su hijo tomados como rehenes, actuó como asistente de Souma para explorar a Volnis. Actualmente su familia ha sido liberada y se dirigen juntos a la nación vecina Rumanía. Glokakos, un traficante de esclavos codicioso y brutal que se instaló en Volnis. Al malinterpretar a Souma como hijo de un rico comerciante, le vendió a Balin a un precio bajo. Después de eso, fue asesinado por los esclavos que iniciaron una revuelta. Tutu, un joven misterioso que perdió ambos brazos. Trabajó como espía para Darius debido a sus conexiones bien desarrolladas con el inframundo, pero su objetivo es otro. Sintiendo su interés despertado por la proclamación de Hierro y aún más debido a la derrota de Darius, alberga un interés poco común en Souma. Una mujer llamada Damia le sirve de guardia. Damia, una mujer alta que hace de guardia y se ocupa de la vida diaria de Tutu. Su destreza militar le permite derrotar a varios soldados varones en un instante. Dios es Aura, diosa de la muerte y la destrucción. Ella es la diosa que mató al Creador y dio a luz a los 7. Cuando aparece frente a las personas, tiene la figura de una niña pequeña que viste una sencilla ropa blanca. Ella es la mente maestra que convocó a Souma del Japón moderno. Sin embargo, su verdadero objetivo sigue siendo desconocido. Dios del fuego, el dios que dio a luz a los dinosaurios. Aparece vistiendo la figura de un dragón de escamas carmesí. Diosa del agua, la diosa que dio a luz al Marmen. Ella tiene la forma de un pez similar a un delfín blanco. Diosa de la tierra, la diosa que dio a luz a los enanos. Aparece como un insecto que posee un caparazón parecido a una roca. Dios del viento, el dios que dio a luz a los elfos. Aparece en la forma de un gran árbol con una cara en su tronco. Dios bestia, el dios que dio a luz a los Zoan. Se materializa como un león que posee un cuerno en la frente. Dios pájaro, el dios que dio a luz a las arpías. Aparece como un todo con plumas en la cola en los 7 colores prismáticos. Dios humano, el dios que dio a luz a los humanos. Aparece como un gigante brillante.